Capítulo 8. Al despertar, Bram se levantó en poco tiempo. Es temprano, así que tiene la sospecha de que Ika ya fue a ponerle la cola a Chimuelo. No pudo evitar reírse un poco, sin duda era muy impaciente. Se puso las botas, la camisa y salió de su casa, listo para buscar a Astrid para tener su entrenamiento matutino. Bram levantó una ceja, viendo una coleta rubia, sentada al pie de las escaleras. Al oírlo, Astrid levantó la mirada sobre su hombro y sonrió levemente. Creo que no había sido necesario sentarme. Se levantó, llevando su hacha al hombro. ¿Y eso? Bram ahora levantó ambas cejas, dejando clara su duda. La rubia no dijo nada por un segundo, luego comenzó a caminar hacia el bosque. Quiero mostrarte algo, antes de que vayamos al ruedo. Bram estaba confundido, sin embargo, no dijo nada, limitándose a seguirla en silencio. Pasaron un par de minutos y finalmente llegaron a cierta parte del bosque, donde acostumbraban a entrenar. Astrid caminó a una parte en concreto, con el pelinegro detrás de ella, luego, él pudo ver a dónde iban. En el suelo había una pequeña grieta por la que ambos podrían entrar. ¿Puedes creer que nunca vimos esto? La rubia preguntó al aire, asomándose por la grieta. ¿Por qué entraste? Él preguntó, imaginando lo que había hecho. No lo hice, por eso fui por ti. ¿Quieres echar un ojo? Ella preguntó. Bram se quedó unos segundos en silencio, después suspiró, asintiendo. Astrid sonrió un poco, luego se metió en la grieta, metiendo sus piernas primero, para finalmente dejarse caer, con un pequeño eco acompañándolo. El pelinegro también entró, con mayores dificultades, y apenas bajó, notó que era un tipo de túnel descendente. Había un par de grietas en las partes superiores, por las que pasaba la luz, la cual era suficiente para distinguir lo suficiente más adelante. Con Astrid al frente, comenzaron a caminar. ¿Crees que este sea algún nido? La rubia preguntó, con su hacha en mano, bajando las piedras con cuidado. No lo creo, no huele a azufre, respondió, siguiéndola. Ambos continuaron bajando otro poco más, notando cómo el túnel se volvía más y más grande. Tras un par de minutos el camino dejó de ser inclino y pasó a ser medianamente horizontal. ¡Wow! ¿Este lugar? Bram se sorprendió ante la vista frente a él. Las paredes de la cueva terminaban con un gran hueco, con al menos 4 metros de alto y 3 de ancho. El suelo de piedras era húmedo, y la razón era la causa del impacto del pelinegro. El océano estaba a un par de metros más adelante, una entrada limpia. Se puso a pensar un par de segundos, y las cosas cobraron un poco más de sentido. Será de utilidad, continuó en su mente, explorando con la mirada el resto de la cueva. No había nada más. Este sitio era más un pasadizo que una cueva. Es muy bonito, ¿cierto? Ella preguntó, sonriendo y sentándose en una de las rocas grandes. Sep, no pensé que esto estaría en la isla. ¿Imaginas lo que pasaría si los dragones encontraran este pasadizo? Él devolvió la pregunta. Los vigías no podrían ver un ataque desde el bosque, nos tomarían con la guardia totalmente baja, explicó. Los dragones no suelen volar muy bajo, en especial cerca del mar. Astrid refutó con su propio argumento, que era cierto. Los dragones marinos suelen ser mucho más grandes que los terrestres, también tienen la maña de ser oportunistas con cualquier presa de la superficie. Era también debido a ellos que los barcos que salían de Berk solían hacerlo en grandes cantidades, así podían engañar a los marinos, que creían que eran una manada. Incluso se usaban barcos de buen tamaño, pero completamente vacíos. ¿Qué crees que deberíamos hacer aquí? Bram preguntó, sentándose frente a Astrid. Ambos vieron el océano. La rubia se quedó en silencio unos segundos, explorando con la mirada el exterior de la cueva. Había algunas ramas tapando la entrada desde arriba. Quizá esa era otra razón por la que los dragones no habían visto este lugar. Podría ser otro puerto. Es un gran fastidio dar la vuelta a la isla para ir hacia el norte. Ella respondió, algo pensativa. El pueblo está muy alejado de aquí. ¿Será complicado? Bram negó, ya pensaremos en algo. La rubia se encogió de hombros y se levantó, levantando una piedra. Astrid jugó un poco con ella, luego la lanzó hacia el mar. Con un movimiento bajo, la piedra dio 2 brincos sobre el agua hasta hundirse. Nada mal, el pelinegro asintió, para luego levantarse y tomar otra piedra, una un poco más plana. Pero así es como se hace. Le sonrió con picardía. Lanzó su proyectil, añadiendo un movimiento de muñeca leve. Como resultado, la piedra saltó encima del agua 5 veces antes de hundirse. Ja ja ja.
No había visto ese lado arrogante de ti, Bram. Astrid se rió un poco, tomando otra piedra. Soy bueno en esto, le regaló una sonrisa socarrona, mostrando sus dientes. Él y Astrid continuaron lanzando piedras un par de minutos más. La chica lentamente comenzaba a frustrarse al ver cómo no pasaba de los 2 rebotes, y, viendo su frustración, Bram le dio una mano. Mira mi mano, él llamó su atención, y ahora con su mirada, Bram movió levemente la muñeca. Tú te diste cuenta del movimiento, muy inteligente, pero no sabes hacerlo. Lo que tú haces es esto. Giró su muñeca por completo en su rango máximo, negando con la cabeza, pero debes hacer esto. Volvió a girar la muñeca, esta vez deteniéndose a la mitad. Astrid suspiró, asintiendo y tomando posición, pero antes de lanzar la piedra, Bram se paró a su lado, tomándole suavemente el brazo. Aquí también, debes hacerlo tan abajo como puedas. La tomó de la cintura con la otra mano y la obligó a agacharse un poco más. Desde luego, ella se ruborizó, aunque puso de su parte y prestó suficiente atención. La cadera también es importante. Ahora la tomó con ambas manos, aplicando algo de fuerza para girarla. Tienes que hacer esto, así saldrá con más fuerza. Al finalizar, se alejó. La rubia dio un largo respiro, moviéndose un poco en su lugar, luego exhaló, frunciendo el ceño y lanzando su piedra, que dio 4 brincos. ¿Lo ves? Está mejor. A partir de aquí, es solo práctica. Le dio unas palmaditas en la espalda, sonriéndole. Si tú lo dices, aunque estoy segura de que tiene que ver con esos brazos que tienes. Lo miró con burla, caminando de vuelta a la salida de la cueva. Ja. Con estos lanzamientos también tendrás brazos como estos. Él la siguió, levantando y haciendo fuerza en su brazo izquierdo, mostrando lo definido que estaba, sin mencionar su tamaño. La rubia ni siquiera se volteó, y continuó escalando, con su hacha en la espalda. Bram sonrió ligeramente y dejó de mostrar su brazo, dando un par de saltos para alcanzar a la chica. Como ella tenía algo así como una falda de tiras de cuero con pinchos, Bram se aseguró de adelantarla. Era mero respeto, incluso aunque ella tenía un pantalón debajo. Caminaron, esta vez con dirección al ruedo. Diablos, nos tardamos un poco. Bram se cubrió los ojos, mirando al cielo despejado y de un azul claro. Solían entrar al Coliseo entre las 9 y las 9:30 de la mañana aproximadamente, según la posición del sol. Tranquilo, llegaremos bien. Astrid no se preocupó por ello y caminó con calma. Bram se encogió de hombros, llevando sus manos a la nuca para estirarse un poco. El pelinegro y Astrid habían llegado justo a tiempo, pues vieron a sus compañeros entrar al ruedo, y apenas entraron, alguien llegó tras ellos. Oh, Ika, ¿qué te pasó? Bram se hizo el sorprendido, girándose para verla por completo. La castaña estaba completamente empapada de pies a cabeza, sonriéndole nerviosamente, pero con cierta emoción. Antes de preguntar cualquier cosa, Bocón cerró las puertas del ruedo. Esta vez estaba con ellos en el Coliseo, acercándose a una de las puertas, sin decir nada. Es una larga historia, Ika le susurró, no puedo esperar a contarte. Casi dio unos brincos en su lugar. Tranquila, todo a su tiempo. Bram la calmó con unos toques en el hombro, observando a su alrededor. Oigan, creo que sería buena idea tomar eso. Brutáceo señaló las cubetas alineadas en la pared cerca de la entrada. Bram las observó, pudo ver que estaban llenas, inmediatamente recordó cuál dragón era el que seguía. Cada quien tome una, prepárense. El pelinegro ordenó al instante. Todos fueron por una cubeta. No obstante, se dieron cuenta de algo, solo eran 6. Oh, cierto, Bram, Bocón lo llamó. El chico entrecerró los ojos, comprendiendo lentamente. Tú lo harás sin cubeta. El maestro le sonrió maliciosamente. Les recuerdo que ustedes tampoco pueden usar sus armas. Se refirió al resto. Todos se miraron entre sí, luego asintieron de mala gana, dejando sus armas a un lado. Bocón bajó la palanca lentamente, y mientras el gran tronco de madera, que actuaba como seguro, empezó a subir, él se alejó rápidamente. Hoy aprenderán el trabajo en equipo. Bocón gritó apenas terminó de hablar. Las puertas se abrieron bruscamente gracias a una explosión, y poco después la acompañó una densa neblina verde. Bram hizo unas señas y todos hicieron parejas, espalda contra espalda, rotando sobre sí mismos, viendo a todos lados. Antes de la explosión todos se habían dispersado lo suficiente como para dejar de verse al momento de que la neblina los alcanzó. Patán estaba junto a Brutáceo, Brutilda con Astrid, e Ika estaba con Patapez. Bram estaba solo, buscando a sus compañeros con lentitud.
Un dragón con la cabeza mojada no puede encender su fuego. Bocón se alejó, con las manos en la espalda. Creo que deben saber que el Cremallerus Espantosus es muy engañoso, ¿cierto? Él se rió un poco, una cabeza sopla gas, y la otra lo enciende, deben saber cuál es cuál. Ika levantaba su cubeta con algo de esfuerzo, pero gracias a la adrenalina que estaba sintiendo no notó el peso. Dientes afilados y cerrados, inyectan veneno para predigestión, prefieren emboscadas, trituran a sus víctimas, ¿eh? ¿Quieres dejar de hablar? Ika interrumpió a Patapez, susurrando en voz alta, fastidiada y aún más nerviosa ahora con el cerebrito en silencio, solo podían oír el gruñir del dragón, en todas direcciones. Si ese dragón muestra alguna de sus caras, lo voy a... Patán habló, mirando a todos lados, luego enfocó su mirada en un punto en especial, ¡ay! Le dio un pequeño golpe a Brutacio y lanzó el agua de su cubeta a la silueta de dragón. Brutacio lo imitó y arrojó el agua de su cubeta, sin embargo, oyeron un par de gritos femeninos. Oigan. Somos nosotras. Idiotas. Brutilda les gritó, molesta, mientras Astrid simplemente se quitaba el agua de la cara. El casco. Brutacio se quejó, golpeando su propio casco. Esa fue explicación suficiente y siguieron mirando alrededor. Una cola pasó rápidamente por el suelo, derribando únicamente al gemelo, que fue jalado hacia la niebla en un instante, soltando un grito. ¿Qué demo? Patán retrocedió un poco, junto a Astrid y Brutilda. La segunda gemela retrocedió un poco más por el miedo y la impresión de lo que le pasó a su hermano, y gracias a ello pudo esquivar una segunda cola que derribó tanto a Patán como a Astrid. Pronto llegaron Ika y Patapez, observando a Brutilda temblando levemente, pero sujetando con fuerza la cubeta. También vieron a los otros dos tirados. A los pocos segundos salió Brutacio de la niebla, corriendo con desesperación y tropezando con Patán en el suelo. ¡Ay, eso me dolió! Me dolió mucho. Pisó la cara de Patán sin ningún cuidado, y aún corriendo, chocó con Patapez, alejándose tanto como pudo. Brutilda se mostró más relajada al ver a su hermano aparentemente bien, e intercambió miradas con Ika y Patapez. Bueno, al menos hay chances de... Patapez habló, pero se interrumpió al ver una cabeza de dragón saliendo de la niebla, serpenteando para acercarse. ¡Wow! Con miedo dio varios pasos hacia atrás, sin embargo, el dragón lo siguió aún asustado, dio unos pasos más hacia atrás, y cuando el Cremallerus se había acercado lo suficiente, arrojó desesperadamente el agua a la cabeza, que cerró los ojos, luego abrió el hocico, expulsando el gas verde. Oh, esta no era. Patapez sonrió nerviosamente, solo para ser bañado por el gas del dragón. ¡Ah! Soltó un grito agudo. Patapez, cuidado. Bocón le gritó, haciendo una seña para que se alejara. El chico salió corriendo, en pánico. Luego, ante Ika, apareció la segunda cabeza, chasqueando sus mandíbulas y dejando ver pequeñas chispas. Ahora Ika. Bocón volvió a gritar. La castaña tomó con una mano la parte baja de la cubeta y la levantó rápidamente, arrojando el agua, que se quedó a mitad de camino antes de caer al piso. Por favor. Ika bajó los brazos, como si le hubieran jugado una muy mala broma. Corre, Ika. Bocón le gritó. La castaña cayó al piso, mientras el dragón se erguía sobre ella. Antes de atacarla, Brutilda dio un salto y le pegó al Cremallerus con la cubeta, vertiendo el contenido a su vez en la cabeza correcta. El dragón se levantó, empujando un poco a la rubia, que retrocedió con su cubeta en mano, ahora vacía. Una de las cabezas salió disparada hacia ella, con las mandíbulas bien abiertas, listo para darle un buen mordisco. Bram llegó justo a tiempo, apartando a la chica con un empujón y quitándole la cubeta, usándola para golpear la cabeza y evitar que él mismo sea mordido. Lastimosamente, quedó en una posición vulnerable, y la segunda cabeza no dudó en arrojarse también con el hocico abierto de par en par. Ika se levantó rápidamente y corrió hasta estar suficientemente cerca del pelinegro. El dragón se detuvo al instante. Chicos. Bocón corrió hacia ellos, solo para interrumpir su carrera. Impresionado, la castaña levantaba las manos, acercándose lentamente al dragón, que parecía molesto, y se alejaba lentamente. Atrás, atrás, atrás. Repitió 3 veces, tomando más confianza y acercándose con pasos un poco más grandes. No me obliguen a repetirlo de nuevo. Todos la vieron con sorpresa, a excepción de Bram, que solo sonrió con cierto orgullo. ¿Sí? Eso dije. Regresen a su jaula.
Discretamente, llevó su mano al interior de su chaleco, revelando una anguila amarilla con franjas negras, y piensen en lo que hicieron, les habló disimuladamente a ambas cabezas, arrojando la anguila al interior de la jaula mientras ella cerraba con dificultad las puertas metálicas, se limpió el polvo imaginario de las manos y se dio la vuelta, asustándose un poco al ver a todos mirándola con gran impacto, a excepción de Bram, que le sonreía. Oh, ¿eso es todo? Se rió nerviosamente, chocando sus palmas. Bueno, hasta mañana. Ella se despidió rápidamente, corriendo para tomar la mano de Bram y así salir ambos del ruedo. Ante la atenta mirada de todos, Ika y Bram caminaron con dirección al pueblo, y mientras caminaban, Ika empezó a contarlo lo que pasó. Fui con Chimuelo, le pusele cola, y el maldito empezó a volar antes de que yo me bajara. Extendió los brazos, exageradamente, la cola funcionó bien. Al menos un rato, luego me di cuenta de que estaba demasiado rígida, sin mencionar que no estaba bien equilibrada con la otra aleta, entonces tuve que meter mano. Ella continuó. Bram le prestó total atención, viéndola hacer un puchero cuando mencionó la parte de que el Furia Nocturna, al darse cuenta de la prótesis y del cómo funcionaba, arrojó a Ika al lago, deshaciéndose de ella e intentando escapar con su nueva cola. Mientras contaba cómo Chimuelo también cayó al agua, sonrió, diciendo algo sobre una traición. Entonces, debemos idear alguna manera en la que la cola pueda moverse a la par que la otra. Bram se llevó una mano al mentón, o quizá darle alguna señal a Chimuelo de a dónde mover su aleta buena. Ika se rascó la cabeza, pensativa. ¿Sabes? Había pensado en usar una cuerda para jalar la aleta en un ángulo específico. Se quedó en silencio, permitiendo que Bram pensara en lo demás, pero Chimuelo no puede tener idea de a dónde mover la aleta. Frunció el ceño, en compresión ambos pensaron un poco, en silencio. Bram ahora se dio cuenta de que Hippo había logrado idear su mecanismo de una forma no muy realista, es decir, la prótesis prácticamente controlaba los movimientos de Chimuelo, pero ¿dónde quedaba la aleta buena? ¿No debería ser independiente y con movimientos instintivos a causa del aire o la posición del dragón? ¿Qué tal darle una señal? Bram empezó, aún con la mano en su mentón, como cuando yo te toco el hombro para que vayas a cierta dirección. Hizo una muestra de su ejemplo, empujándola suavemente hacia una dirección. Eso es. Ika pareció tener una idea. Podría meter algo así como unos resortes a la base de la cola mecánica, dependiendo el ángulo, un resorte presionará ciertas partes de la cola y Chimuelo las interpretará para mover su aleta sana. Ella se emocionó un poco, pero ahora que lo pienso, ¿cómo lo ajustarás mientras vuelas con Chimuelo? Él preguntó, cortando la emoción. Ika se quedó pensando un par de segundos, luego regresó a su idea anterior. Si uso la cuerda, puedo guiar sus movimientos a la vez que vuelo. Se rascó la nuca, con un poco de dolor de cabeza al imaginar cómo debería hacer el mecanismo no solo para ser funcional, sino que también para que no representara un peso extra a Chimuelo. La cola que le hicieron era de acero. Fue una fortuna que Ika tenía una buena percepción de profundidad e hicieron las varillas lo suficientemente delgadas para no ser un peso significativo. Sin embargo, la cola llegó al peso máximo. Si se agregaban otros elementos, dependiendo del peso, podría regresar a un vuelo inestable. Ya se las arreglaría. ¿Crees que Chimuelo te lo permita? Bram planteó una nueva pregunta, lo que le sacó un suspiro a la castaña. Puedo intentar convencerlo, espero que acceda. Se rascó la cabeza, realmente no quería que Chimuelo se sintiera presionado. Algo así. Apenas terminaron de charlar, emprendieron camino hacia el bosque, hacia donde Chimuelo debería estar. Al llegar al gran lago de aquel agujero, esperaron y Chimuelo apreció. Bram llevaba una canasta de pescado en su espalda, que estaba a la mitad de su capacidad, y la dejó caer frente a él. Hola amigo, ¿quieres otro poco? Le preguntó, mientras Bram se alejaba un poco. El Furia Nocturna no dudó y se arrojó a la canasta, devorando los pescados. Ika y Bram se movieron detrás de Chimuelo, y empezaron a aflojar los cinturones, hasta que finalmente la castaña le quitó la cola mecánica. Al sentir a falta de peso, el dragón dejó de comer y volteó a verlos, confundido. Tranquilo, amigo, le haré algunos ajustes y regresaré. Ella le sonrió, acariciando suavemente el ala de Chimuelo, que solo hizo uno de sus ronroneos dragónicos y continuó comiendo. Supongo que no está en contra. El pelinegro se cruzó de brazos, mirando al dragón sin nada más. Se marcharon mientras el sol comenzaba a caer.
Caminaron con lentitud, haciendo tiempo para que la noche cayera y así tener la herrería libre. Por lo mientras, seguían charlando acerca de cómo hacer el mecanismo. Ika se sentía feliz de tener el apoyo de una persona, en especial, de Bram. Capítulo 9. Pues se ve bastante bien, Bram dijo, cruzándose de brazos, observando la montura que habían fabricado Ika, a su lado, asintió con satisfacción. El pelinegro se había encargado a medias de la montura, mientras que la castaña resolvió por su cuenta las nuevas modificaciones de la aleta mecánica. A la mañana siguiente, ambos llevaron el equipo al bosque y bajaron por el hoyo, encontrando a un furia nocturna dormido, que solo abrió un ojo para verlos y luego continuó durmiendo. Veo que ya nos tiene más confianza, Bram dijo, poniéndole a Chimuelo la montura, con delicadeza, creo que solo ha entendido que necesitará ayuda para volver a volar. Ika se encogió de hombros, acariciando la cabeza del dragón, solo para alejar su mano al momento de que Chimuelo le mostró los dientes. Una vez instaladas ambas cosas, Chimuelo finalmente se levantó, animado como una roca podría estarlo, se veía resignado y algo molesto, sin duda, no le gustaba la idea de ser montado, pero su ansia por volar otra vez era mayor a su orgullo. Suerte, Bram le ayudó a subirse a la montura. Ika no tenía mucha idea de qué hacer tras unos intentos de vuelo, en los que la chica estuvo haciendo algunas pruebas y Chimuelo interpretaba las señales. Finalmente despegaron. El pelinegro vio fijamente la cuerda que la castaña sostenía en su mano izquierda. Había llegado el momento. Ika jaló de más la cuerda, lo que le provocó un ángulo brusco a la cola mecánica, y por la fuerza, la aleta metálica dominó sobre la sana, mandando al dragón repentinamente hacia un lado. Bram vio a Ika caer del dragón, fue inteligente al volar sobre el agua. ¿Estás bien? Se acercó a ella, ofreciéndole una mano para salir del agua. Nope, claro que no. Ika frunció el ceño, sacudiéndose un poco para quitarse el agua. Chimuelo igual salió del lago y se sacudió, viendo con molestia a la castaña. Oye. Estoy aprendiendo. La chica le gritó a Chimuelo, que rodó los ojos y usó una flama baja para calentar el suelo por debajo de él. ¿No crees que es algo, no sé, incómodo? Bram preguntó, ayudando nuevamente a Ika a subirse sobre Chimuelo. La razón de su comentario era simple, la castaña ahora tenía la cuerda amarrada a su pie. Sí, pero necesito sujetarme con ambas manos, tengo la sensación de que esta cosa no podría aguantar mucho. Ika suspiró, agarrando la correa que estaba sujeta a su cinturón, para mantenerla sobre Chimuelo. No jales demasiado fuerte, Bram le recordó, haciéndola sentir varias veces. El pelinegro se alejó y vio a Chimuelo e Ika despegar. Era bueno que ya se hubieran coordinado para volar apenas dejaran de tocar el suelo. Lo malo que la chica aún no dominaba los ángulos en los que debía mover la cuerda, principalmente porque no tiene una buena posición para hacerlo. Bram los vio dar un par de vueltas sobre el lago, se mantuvieron suficientemente estables como para que Ika tomara confianza y decidiera que podía afrontar un reto más grande. Bram. Lo llamó, dando vueltas en el aire, exploraré el bosque. Le avisó antes de salir volando junto a Chimuelo, de forma torpe y con algunos fallos, pero era aceptable. El chico suspiró, corriendo para salir del agujero y perseguir a Ika. Fue más complicado para él, pues los árboles lo llevaban a perder de vista al furia nocturna de vez en cuando, y en una de esas ocasiones, escuchó el grito de la castaña, antes de oír un golpe en el suelo. No fue muy fuerte, pero era lo suficientemente ruidoso para guiarlo a ellos. Salió del bosque y entró a un pastizal de hierbas altas, y al hacerlas a un lado, se sorprendió. ¿Qué está haciendo? Bram preguntó, levantando una ceja. Chimuelo no estaba rodando sobre las hierbas como en la película, más bien, simplemente se frotaba con ellas, sin revolcarse como un cerdo en el lodo. Creo que se está rascando. Ika se encogió de hombros, agachándose para tomar un poco de la hierba y verla detenidamente. Bram hizo lo mismo, y ahora se dio cuenta. La hierba era rígida, y teniendo en cuenta que las escamas de dragón tenían fama de impenetrables, seguramente les gustaban estas plantas porque podía usarlas para rascarse. He visto un poco a Chimuelo, y creo que tiene una que otra garrapata, sería algo normal en dragones, pensó. Ika se acercó a Chimuelo, mostrándole la hierba en su mano. El dragón la miró unos instantes, luego hizo algo así como un gorgojeo y mostró su cuello. La castaña le rascó en el sitio, luego usó su otra mano para rascarle debajo del hocico.
Para su sorpresa, el Furia Nocturna se quedó paralizado un segundo antes de dejarse caer en el suelo, con los ojos cerrados y una especie de sonrisa en su rostro. La castaña observó la mano responsable de eso y sonrió, mirando a Bram e Ika charlaban entre sí, claramente la castaña estaba emocionada. Ambos se encontraban en el comedor de la cueva, y por ello, su charla tenía poco o nada que ver con Chimuelo, por obvias razones, y se limitaban a hablar un poco de los dragones en general, y en especial, lo que ha estado sucediendo los últimos días en el ruedo. ¿Crees que un susurro mortal tendría su punto ciego quedándose quieto? Quiero decir, es ciego, pero creo que realmente los ojos no le hacen falta, Ika preguntó, sentándose junto al pelinegro antes de que Bran pudiese responder. Varios vikingos se acercaron a la castaña. El chico frunció el ceño al ver cómo Patán empujaba un poco a la chica para poder sentarse a su lado, mientras que otros vikingos comenzaron a rodearlos. Tienes que enseñarme a hacer eso. Patán habló, con una gran sonrisa en su rostro. ¿A hacer qué? Ella preguntó, visiblemente incómoda, con una sonrisa falsa en su rostro. Para propia sorpresa de Ika, se dio cuenta de algo. Quería que los demás la notaran y apreciaran, pero quería que fuese por algo que ella disfrutara. Lo que hiciste con el nader. Apenas lo tocaste en un costado y ¡pam! Patán hizo ayuda visual con sus manos, para luego golpear la mesa, asustando un poco a la chica. No te olvides de lo del terrible terror, solo te acercarse y el pequeño comenzó a huir de ti. Patapez la halagó, metiéndose entre Bram e Ika para poder verla, sin darse cuenta de que por su torso ancho había golpeado al pelinegro. Sí, eso fue suficiente para él. Patapez fue golpeado en el rostro por Bram, que seguía sentado, solo había levantado con fuerza su brazo para que sus nudillos lo golpearan. Debido a la emoción que todos sentían, nadie realmente le prestó atención, excepto Ika, que sonrió nerviosamente al pelinegro, sin saber qué hacer. Bram tuvo una iluminación. En la película hubo un buen time skip en la relación de Hippo y Chimuelo. Sin embargo, al vivirlo de primera mano, el pelinegro estuvo semana y media durmiendo aproximadamente 2 horas cada día, haciendo modificaciones y en especial, ayudando a Ika a crear el pedal, algo que tardó más de 2 días. Por ello, él vio esto como su chance de vengarse por esa omisión de información de la película, y simplemente se levantó, dándole una sonrisa burlona a la castaña, para luego irse. Pudo sentir la mirada de la chica quemando en su nuca, así que miró sobre su hombro y le guiñó un ojo. Ika rodó los ojos y sonrió nerviosamente. Bram salió del comedor y fue al bosque, pero antes de adentrarse, volteó sobre su hombro, y vio a Ika salir de la cueva y correr hacia el lado opuesto, hacia donde estaba Chimuelo. Si su mente no le fallaba, ahora la castaña debería intentar el primer vuelo con Chimuelo, el primero a gran velocidad, básicamente, esa escena épica de la película. Le hubiera gustado estar ahí, pero observar eso desde tierra era mucho más aburrido que lo que enseñaron en la película, e Ika claramente no lo iba a dejar subirse porque aún era muy novata. Le deseó lo mejor y continuó su camino al bosque. Quería mejorar un poco más su fuerza partiendo troncos, pues gracias a ello tenía esa espalda, y también esos brazos. Antes de llegar, escuchó varios quejidos, frutos de un entrenamiento intenso. También escuchó madera siendo atravesada y algo cortando el aire. Se asomó y vio a Astrid. Ella lanzó su hacha a un árbol, clavándola a la perfección, dio una marometa y al levantarse tomó el mango del hacha, lo levantó un poco y después lo bajó bruscamente, desatacándola y luego la quitó, dando otra marometa hacia un lado y lista para volver a lanzar su hacha. Veo que alguien te hizo enojar. Bram la sorprendió, recargado en un árbol, al que Astrid estaba por lanzar su arma. Bram. ¿Qué haces aquí? Ella preguntó, bajando su hacha y respirando agitadamente. Quería practicar un poco, pero veo que estabas tan molesta como para usar mi parte de los troncos. Él caminó hacia ella, girando la cabeza para ver un montículo de trozos de madera irregulares que alguna vez fueron troncos. Al oír sus palabras, la rubia buzó, desviando la mirada. Bram la vio, levantó una ceja y se acercó un poco más, inclinándose levemente para que sus ojos estén a la misma altura que los de ella, y al verla viendo a otro lado, le puso una mano suavemente en el hombro, lo que la puso tensa y la obligó a verlo al instante. Sabes que yo sé cómo eres realmente, ¿verdad?
Conmigo no tienes por qué hacerte la dura, le explicó, mirándola con serenidad. Astrid frunció más el ceño viéndolo fijamente, no obstante, no pudo soportarlo más y solo suspiró, volviendo a desviar la mirada. Retrocedió y se sentó, recargándose en la gran roca tras ella. Es solo que, intentó explicar, pero no tenía ni idea de por dónde empezar, así que se frustró y abrazó sus piernas. Bram se sentó a su lado, con una rodilla cerca de su pecho y la otra pierna extendida, uno de sus brazos se recargaba en su rodilla flexionada, mientras el otro tocaba el suelo. No dijo absolutamente nada, solo esperó pacientemente a que ella ordenara sus pensamientos. Ika, finalmente, lo soltó, ya sabes, en el entrenamiento de hoy dominó por completo al dragón, igual que las últimas 6 veces, se abrazó con más fuerza, me alegra que ella esté mejorando, y que cuando el jefe llegue esté contento con ella al fin, pero yo, volvió a suspirar. Bram se quedó callado unos instantes, pensando en qué decir. ¿Sientes que estás fracasando? Finalmente, continuó con lo que ella quería decir sin mirarlo, la rubia asintió. Juré por mi tío que sería la mejor, que yo sería grande, y que protegería a todos en la aldea, y es como si cada paso que diera fuera el equivocado, cada vez que estoy cerca de un dragón hago algo mal y entonces Ika entra y se encarga sin ayuda. ¿Cómo lo hace? Su frustración y tristeza fue reemplazada por enojo lentamente nuevamente, ella se quedó en silencio, sin embargo, Bram no dijo nada, sabía que aún no había terminado. Tantos años en los que ella no demostró una sola pizca de talento, peor aún. Una sola pizca de interés. Gritó. Eso sorprendió un poco al pelinegro, ella se había dado cuenta de que Ika realmente no quería cazar dragones. Sin duda, era muy observadora, pero al mismo tiempo eso debía hacerlo más frustrante para Astrid. Imagina que amas dibujar. Pasas horas y horas todos los días perfeccionando cada trazo, cada sombra y cada ángulo al punto que has llenado cientos de hojas con bocetos, enfrentándote al fracaso una y otra vez, pero sigues con la cabeza en alto. Entonces, un día, alguien que nunca ha tocado un lápiz se sienta junto a ti, toma una hoja y, sin esfuerzo, crea una obra increíble. Simplemente se ríe y dice, va, no es para tanto, pues eso mismo es lo que Astrid está sintiendo. Doy lo mejor, y parece que ha sido inútil, suavizó su voz, escondiendo su rostro por completo en sus rodillas, sabía que quejarse no resolvía nada, pero ¿está mal sacar lo que te carcome? Bram pensó un poco más, quizá él motivaba esa idea que la chica tenía de sí misma. Después de todo, Astrid nunca ha podido ganarle desde hace años, pero parece que no le molesta realmente, cosa que es totalmente diferente con Ika. ¿Recuerdas cuando no tenías la fuerza suficiente para clavar el hacha en la madera? Bram empezó, señalando un árbol al azar, te frustraste bastante, casi lloras del enojo, y ahora lo haces como si fuera un simple juego de niños. Astrid levantó ligeramente la mirada, recordándolo. ¿Recuerdas que cuando entramos al ruedo no podías lanzar tu hacha a los dragones que se movían demasiado? Pues ayer lanzaste tu escudo hacia ese nader desde una posición desventajosa, y aún así le diste con buena fuerza. Le sonrió, luego regresó su mirada al frente. Es un camino, Astrid, si te preguntas por mí, te aseguro que empecé a entrenar al menos 3 años antes que tú. La rubia sonrió un poco, conteniendo las lágrimas que querían escapar al sentirse más aliviada y sobre todo, comprendida. Pero te sigo de cerca, ¿no? Ella se rió un poco, sintiendo como su ánimo se elevaba. Digamos que te supero por un año entero de práctica. Él también sonrió, animado. ¿Qué hay de estoico? Dicen que cuando tenía la mitad de nuestra edad partía rocas a puro cabezazo. Astrid preguntó, esta vez con tal molestar un poco. Hay quienes nacen siendo monstruos, por ejemplo, estoico, que mataba dragones cuando era un bebé. Hace solo unos pocos centímetros. Bram le siguió el juego, haciendo una pequeña broma. Finalmente, Astrid sonrió tiernamente, agradecida por lo que estaba haciendo el chico. Algunos simplemente pueden más que otros, pero si hay quienes nacen mejores que tú. Le sonrió ampliamente, ¿que ese no es motivo suficiente para trabajar por superarlos? Con esas palabras, ella no pudo aguantar más. Bram se sorprendió cuando la chica dejó caer su cabeza en su hombro, con los ojos cerrados y con un rubor pequeño en su rostro. Gracias, ella sonrió levemente. Bram sonrió levemente, devolviendo su mirada al frente y relajando tanto como pudo su hombro para que fuera más cómodo para Astrid.
siempre puedes contar conmigo, capítulo 10. Me lleva. Bram gritó, dando una marometa para esquivar la bola que el Gronk le había lanzado ahora, solo estaban en el ruedo él, Ika y Astrid. El pelinegro se cubrió detrás de uno de los muros de madera y observó a las personas del exterior. Entre ellos vio a la anciana que decidiría quién combatiría con el pesadilla monstruosa, y detrás de ella, escoltándola, estaba estoico. Su exploración duró mucho más de lo que recordaba, fueron casi 2 semanas completas, y apenas regresó, fue bombardeado por el éxito que su hija estaba teniendo. Aunque Ika no habló mucho de su charla con su padre, era obvio que él quedó encantado y la motivó para hacer mucho más que solo saber defenderse. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Astrid llegó a su lado, esquivando otra bola de fuego. Bram. Tenemos que vencerlo. Susurró en voz alta, algo ansiosa. Tranquila. Bram le puso una mano sobre el hombro y se asomó para ver al dragón. Volando pudo ver a Ika salir de su cobertura, con una expresión de aburrimiento y resignación. Al verlo, ella lo saludó con una sonrisa sincera, pero incómoda por la situación. Luego, ella se giró para ver a su padre, que le asintió, y en respuesta, Ika sonrió aún más falsamente. Esta vez, solo necesito ganar esta vez, la rubia susurró, saltando el muro que era su cobertura y corriendo hacia el Gronkle, balanceando su hacha. Bram salió de su cobertura, e igual corrió hacia el dragón, por el lado derecho. La castaña simplemente se quedó al margen, sin embargo, al ver nuevamente a su padre, él hizo una seña. Genial, pensó con molestia, caminando hacia donde estaba el Gronkle, que empezó a volar hacia ella, con Bram y Astrid persiguiéndolo. El Gronkle se detuvo justo delante de ella, mirándola con cierta emoción, principalmente, veía lo que tenía en su mano. Ika sonrió algo nerviosa, pero se asustó al ver a la rubia lanzar su hacha hacia el dragón. Inmediatamente sacó la hierba que tenía en su mano y rascó el hocico del Gronkle, y lo obligó a moverse para esquivar el hacha, aunque al mismo tiempo lo dejó tirado, embobado con la planta. Vio el hacha acercándose y se cubrió. Afortunadamente, el arma pasó a su lado, chocando con la pared de roca tras ella. Al darse cuenta, Ika vio a Astrid y a Bram, luego, señaló nerviosamente con ambos brazos al dragón derribado. Astrid, el pelinegro, miró a su lado, a la rubia. Para su sorpresa, ella simplemente miró con enojo a Ika, después, tomó un gran respiro y sacó el aire, relajando su expresión. Con calma, dio pasos al frente, pasó al lado de la castaña y recogió su hacha, llevándosela al hombro. Lo siento, Ika se intentó disculpar, pero fue ignorada, más o menos, pues Astrid solo le asintió. Bocón llegó de repente, evitando que Ika se fuera antes de tiempo. Alto. La anciana ha decidido. Estoico dio un paso al frente en las gradas, levantando una mano y hablando con su imponente voz. Todos se quedaron en silencio, observando a la mujer. Bocón llevó su mano intercambiable sobre la cabeza de Astrid. La anciana negó, la rubia simplemente miró hacia abajo, con la misma calma que antes. El hombre rubio ahora movió su mano sobre Bram, que tenía una mirada aburrida. Aunque él se encargó de que Ika no ganara siempre, haciendo cuentas era obvio que ella conseguiría ganar, en especial por este último ruedo, que vendría a ser el definitivo. Al verlo, la anciana se quedó unos segundos mirándolo, asintió levemente, pero luego negó con la cabeza. Finalmente, llegó el turno de la castaña, que ni siquiera quería ver al frente, sabía lo que esto significaba. En su caso, Gotti asintió animadamente, con una sonrisa en su rostro, incluso la señaló levemente. Jaja. Lo lograste, Ika. Tú matarás al dragón. Bocón le dio un golpe en el hombro, emocionado, luego la cargó sobre sus hombros, dando saltitos. Estoico sonrió con satisfacción y no dudó en darse la vuelta para entrar al ruedo y felicitar a su hija, aunque a diferencia de los vikingos que corrían con emoción a cargarla, él tenía un paso tranquilo y firme. ¿Sí? ¡Qué emoción! Ika fingió alegría, visiblemente incómoda. Astrid se acercó, llevándose algunas miradas, claramente en espera de alguna confrontación. Felicidades, Ika, le asintió y después se fue por la entrada del ruedo. Ahí encontró a Bram recargado en la pared,
Te lo tomaste bien, le dijo, con una sonrisa aprobatoria, tú me lo dijiste, todos tenemos nuestro momento, quizá el mío sea la siguiente. Ella igualmente sonrió, como sea, me tendré que esforzar aún más. Le dio una palmada en el hombro y se fue, sintiendo que su carga era menor. Bram se sintió orgulloso de ella, por alguna razón. Después vio a Ika pasar a su lado, aún siendo cargada por los vikingos. Ella le dio una mirada que comprendió a la perfección. Tomó su hacha y caminó hacia el bosque donde se veían con Chimuelo. Tras un buen rato de espera, Bram finalmente escuchó el escándalo en el bosque, propio de una chica poco cuidadosa con sus pisadas y poco familiarizada con el sigilo. Bram. Ika apareció entre los arbustos y lo saludó, con una expresión aliviada. Ja, ¿qué tal te fue con tus admiradores? Sonrió burlonamente, bajando de la piedra en la que estaba sentado. Por favor, ella buzó, dejándose caer en el pasto. Bram se recostó a su lado, se quedaron en silencio, observando el cielo, cuya vista era levemente opacada por las copas de los árboles y sus ramas. Bram, como siempre, sabía que ella iba a decir algo, no solo por el factor clave, que era la película, sino que también porque la conoce. No dijo nada, esperó a que ella aclarara su mente y encontrara las palabras para expresarse. No quiero hacerlo, Ika empezó, con una expresión preocupada, simplemente no puedo. Podría acercarme al dragón e intentar, ya sabes, agradarle, pero si lo hago frente a la aldea. Dejó que el silencio continuara por ella. El pelinegro no tenía mucho que decir en esta ocasión en particular, realmente odiaría estar en la situación de Ika. ¿Tienes algún plan? Él preguntó, interesado en saber si por casualidad ella tendría una salida pensada. Tras su pregunta, llegó el silencio. Me iré de Berk, lo soltó tras unos segundos de silencio, suspirando con resignación. Ambos se quedaron callados, y a pesar de estar viendo hacia otro lado, Bram pudo ver a la chica limpiarse unas lágrimas que amenazaban con correr por su rostro. Faltan 2 días para eso, contando tenemos tiempo para pensar en algo. La calmó. Ika no dijo nada, simplemente asintió. Desde luego no quería irse de su hogar, tampoco separarse de esas pocas personas a las que amaba, en especial de Bram. ¿Quieres dar un paseo? Él preguntó de repente, sacándola de sus pensamientos. ¿Cómo? Ika lo miró, confundida. Bueno, ya aprendiste a controlar mejor a Chimuelo, ¿quisieras mostrarme? ¿Podría ayudarte a aclarar tus pensamientos? Él se levantó, extendiendo su mano hacia ella. La castaña se le quedó viendo, con incredulidad, pero poco a poco un rubor creció en sus mejillas y no pudo evitar sonreír antes de aceptar. Caminaron hacia donde estaba Chimuelo. Pasado un rato finalmente llegaron al gran agujero, y al bajar, vieron al dragón recostado, como casi siempre que venían. Hola amigo, ¿listo para un vuelo? Esta vez tenemos compañía. Ika se acercó, señalando a Bram a su lado. Chimuelo frunció levemente el ceño, pero se puso de pie y dejó que la castaña subiera a su montura. El pelinegro podía decir que el dragón aún no confiaba demasiado en él, y era comprensible. Sin embargo, con este vuelo podrá llevarse un poco mejor con él. Ve bien, vamos. Ella extendió su mano al chico. Bram sonrió levemente y aceptó, subiéndose a la espalda del Furia Nocturna, que lo siguió en todo momento con la mirada. Cuando subió, Ika se inclinó hacia Chimuelo, susurrándole a uno de sus oídos. Por favor, amigo, no me avergüences ahora. Sonrió nerviosamente. El Furia Nocturna levantó levemente la mirada, como una expresión de curiosidad, luego solo gruñó levemente, regresando su vista al frente. Ahora amigo, con cuidado. Ika habló en voz alta, intentando transmitir confianza en su voz. Chimuelo despegó con fuerza, pero no la suficiente como para hacer que Bram se asustara. Viendo que era más seguro abrazar a la castaña que sujetarse de la silla, envolvió su cintura con sus brazos, ignorando eso y enfocándose en ver lo que había debajo de ellos. El suelo se alejaba cada vez más. Ika sintió los brazos del pelinegro rodeándole, no pudo evitar agradecer mentalmente al dragón por darle una mano con eso. Continuaron subiendo hasta que finalmente se mantuvieron en horizontal. ¿Quieres sentir un poco de adrenalina? Ella le preguntó, sonriendo levemente, como si tuviera algo planeado. Bram tuvo algunas ideas de lo que pasaría, no pudo evitar sonreírle ampliamente a la chica. ¿Por qué no? La abrazó un poco más fuerte, dándole la señal. Chimuelo. La animada muchacha le gritó a su dragón,
que gruñó levemente y se dejó caer. En picada cayeron a gran velocidad, y a punto de llegar al mar, el furia nocturna batió sus alas, frenando y cayendo en el agua con suavidad. Se dejó hundir un poco y luego volvió a impulsarse con sus alas, repitiéndolo unas 3 veces. Arriba, amigo. Chimuelo, aparentemente contento, volvió a ascender rápidamente, mucho más rápido que antes, las vueltas. Ika Logurio, presionando la palanca en su piel dragón, juntó las alas a su cuerpo y comenzó a girar sobre sí mismo. Mientras continuaban los giros, Bram sonrió ampliamente, sintiendo su corazón acelerado, no pudo evitar recordar algo llamado montaña rusa, una cosa que solía estar acompañada de esta sensación. Chimuelo dejó de girar y extendió sus alas, pero se puso de cabeza, aún con las alas extendidas, después usó su aleta buena para dar vueltas en su propio eje, en todas direcciones, cayendo cada vez más rápido. Eso es nuevo. Ika se rió, intentando no marearse. Es todo, amigo. Le gritó al dragón, que de inmediato se detuvo. Bram iba a hablar, aún con esa sonrisa en su rostro, pero sus palabras fueron cortadas por el bello atardecer frente a ellos. El sol se cortaba a la mitad por el mar, bajando lentamente. Los colores anaranjados del cielo fueron hipnotizantes. Ika llevó a Chimuelo cerca de las nubes, extendió su mano y pudo sentir el frío agradable entre sus dedos. Se sorprendió cuando el pelinegro también levantó su mano, acercando la ala de la castaña, que se ruborizó levemente, sin que su sonrisa se borrara. Con suavidad, Ika presionó la palanca de su pie, dándole la señal a Chimuelo para volar hacia arriba. Él completó el movimiento con la misma suavidad. Volaron entre las nubes durante un rato, embobados con tocarlas. Finalmente, comenzaron a ascender, y ahora vieron la noche sobre sus cabezas. Sin embargo, no venía sola. Auroras boreales se paseaban por el cielo nocturno, cambiando de color lentamente. Bram acercó su pecho a la espalda de Ika, viendo más de cerca. Ella respondió a la inversa, pues hizo su cabeza para atrás, recargándose en él, aún viendo el cielo. Comenzaron a bajar, atravesando nuevamente las nubes, y ahora lo que entró a la vista fue la isla de Berk, iluminada por las antorchas sobre las rocas y también de las casas. Volaron un poco bajo, acercándose aún más y viendo la isla con cuidado. Esto es... Bram empezó, hermoso. Ika terminó por él y intercambiaron miradas y sonrieron, volando ahora lejos de Berk. ¿Cómo te sientes? El pelinegro preguntó, sintiendo la cabeza de la castaña contra su pecho. Creo que tengo una idea, es muy arriesgado, pero creo que estoy dispuesta a hacerlo, respondió, entendiendo a qué se refería. Tranquila, estoy contigo, ¿de acuerdo? Él dejó de abrazarla con un brazo, y lo usó para tomarle la mano, apretándola sin mucha fuerza, pero con firmeza. Ika lo miró con los ojos como platos, su rubor creció, pero sonrió, aceptando la mano del pelinegro. Se miraron fijamente, sin parpadear. Pero su momento fue interrumpido por un rugido de dragón, seguido por muchos más. ¡Qué mierda! Bram susurró en voz alta, olvidando por completo esta situación. Se agachó, obligando a Ika a agacharse también. Ambos observaron a su alrededor, tratando de ver qué sucedía. Amigo, vámonos. La castaña acarició suavemente el rostro de Chimuelo, que apartó su mano y comenzó a volar rápidamente. Ika no tuvo de otra más que ayudarlo para no chocar con las columnas rocosas, sin mencionar que también tenía curiosidad. Llegaron a una zona llena de niebla, los rugidos se volvieron más fuertes en esta zona, y al poco tiempo, un dragón casi choca con Chimuelo, luego otro por la derecha. La niebla se dispersó levemente, permitiendo ver a toda una manada de dragones, de variadas especies. Viendo que esto era más peligroso de lo que en un principio creyó, Ika volvió a intentar persuadir a Chimuelo. Amigo, esto es peligroso, debemos ir. Chimuelo apartó su mano con aún más brusquedad, dejándole en claro que no se irían a ningún sitio. Bram observó a su alrededor y se dio cuenta de lo importante. ¿Llevan comida?, le susurró a la chica, que también se fijó en eso. Creo que la llevan al nido. Ika intuyó, realmente sin estar segura de qué hacer con esa información. Suponiendo que ese era el caso, continuaron volando durante un muy buen rato, hasta que finalmente los dragones comenzaron a maniobrar rápidamente. La castaña hizo lo que pudo para seguirlos y entraron a una cueva, y no tardaron mucho en sentir el calor. La cueva se convirtió en el interior de un volcán. Ika estaba sorprendida de ver cómo los dragones soltaban sus presas a lo que ella suponía que era la lava del volcán.
Chimuelo se desvió de la manada y aterrizaron en una de las columnas naturales de las paredes volcánicas, donde se refugiaron, observando atentamente todo. No se están comiendo nada, la castaña susurró, viendo a los últimos dragones dejando caer pescados, e incluso ovejas muertas. Es una alegría saber que nuestra comida termina en llamas. Se burló un poco, intentando aminorar su impresión. El chico se quedó en silencio, esperando a que ese Gronkle apareciera. Nunca llegó. El dragón que debía ser devorado por el Muerte Roja no apareció, y eso ciertamente tenía sentido. Si depende de tu vida llevar comida, harás de todo con tal de llevarla. Desvió la mirada, vio a varios dragones con extremidades faltantes. Mierda, susurró. Ika lo volteó a ver, curiosa. ¿Qué sucede?, preguntó. Bram simplemente señaló a los dragones. Ika se horrorizó, pero no entendió la idea. Creo que están alimentando algo, a toda costa. Continuó señalando a los dragones mientras la castaña se hacía ideas. Bram observó a todos los dragones del nido, que asomaban tímidamente sus cabezas para observar el agujero. El pelinegro intentó saber qué demonios sucedía, por qué el Muerte Roja no salía. Más bien, ¿dónde carajos estaba ese Gronkle que iba a ser comido por ese dragón monstruoso? Ambos escucharon un gran rugido gutural, uno que incluso les hizo fruncir el ceño por el ruido. Los dragones se asomaron aún más, como si se estuvieran preparando para algo. Bram maquinó rápidamente una hipótesis en su cabeza. Ika, creo que, lo que sea que alimenten no está satisfecho, susurró. Ahora Ika también observó a los dragones. Chimuelo, vámonos. Esta vez se impuso al dragón, que comenzó a respirar agitadamente. Ika vio algo salir de entre el vapor, era gigantesco. Pronto vio el resto de aquello que salía, era una maldita cabeza de dragón gigante. Ahora. No pudo esperar más y gritó con todas sus fuerzas. Chimuelo se movió, pero el resto de dragones no. Fue hasta que otro par de rugidos, que vinieron desde arriba, asustaron por completo al nido. El gigantesco dragón intentó devorar a Ika y Bran primero, sin éxito. El furia nocturna era simplemente demasiado rápido. El Muerte Roja sacó más su cuerpo, estirándose para alcanzar a los dragones, que hacían un remolino, tratando de escapar por la boca del volcán. Un pobre Cremallerus fue desafortunado en ser el que reaccionó más lento, y en consecuencia el Muerte Roja consiguió morder la mitad de su cuerpo. El Cremallerus rugió de dolor y desesperación, siendo jalado de nuevo hacia el denso vapor. Cuando Chimuelo salió del volcán, volando rápidamente con dirección a Berk, guiado por Ika, ambos chicos observaron a los dragones volar en otra dirección. No se dispersaron, sino que se movieron hacia un mismo punto. Por Odín. ¿Qué fue eso?, Ika gritó, sintiendo que su corazón se le iba a salir. Si lo que dije es cierto, entonces van a buscar más comida. Eso explica que nos ataquen con tanta insistencia. Bran, con un tono mucho más relajado, pero igual de alterado por dentro, respondió. Volaron tan rápido que en un par de horas llegaron a Berk. La castaña llevó a Chimuelo hacia el agujero de siempre, y apenas el dragón aterrizó, ellos se bajaron de él. Ambos jóvenes se quedaron en silencio, recostándose en el pasto. El pelinegro no podía quitarse de la cabeza esos rugidos que hicieron brincar el nido por completo. Tengo que lidiar con un dragón mañana, y ahora también con un comedragones enorme tan cerca de Berk. Ika susurró, sintiendo que su mente había llegado al límite sin decir nada. Bran volvió a tomarle la mano, ella lo apretó con fuerza y giró la cabeza para verlo. Pensaremos en algo, un problema a la vez, él aconsejó, incitándola a tomar un poco de aire y calmarse. La castaña le hizo caso y respiró profundamente. Pasados unos segundos, ambos se sentaron, aún tomados de la mano, mirándose. Primero, el pesadilla monstruosa de mañana, tú haz lo tuyo, yo intentaré que nadie se vuelva loco y asuste al dragón, ¿ok? Si tenemos a la aldea con nosotros, si todos montan dragones, podremos ir por esa cosa, y liberar a esos dragones. Bram sugirió un plan de acción. Honestamente, temía que no funcionara. Ika, por su parte, lo miró con los ojos brillantes, no aguantó más. Si no lo hacía, nunca lo iba a hacer. La chica se lanzó a Bram, atrapándolo en un abrazo por el cuello, después chocó suavemente sus labios con los de él, uniéndolos en un beso profundo y lleno de sentimientos. Mientras el pelinegro seguía sorprendido en gran medida, vio incluso una lágrima caer de los ojos de la castaña, como si temiera lo que pudiera pasar, pero al mismo tiempo, como si estuviera feliz por hacerlo.
Tampoco pudo resistirse, por lo que cerró los ojos y correspondió el abrazo, siendo quien guiaba el beso. Intercambiaron saliva un largo rato, sintiendo la carne de los labios del otro, algo que ninguna había sentido hasta ahora. Finalmente, se separaron, viéndose a los ojos, con los corazones acelerados y respirando agitadamente por la emoción, la intensidad del beso, y algo nuevo dentro de ellos en consecuencia él. Bram apretó con más fuerza la cintura de Ika, obligándola a permanecer pegada a él, y la castaña abrazó su cuello más fuerte, como si quisiera continuar de forma inconsciente. Ambos tenían un rubor bien marcado, pero no intenso, tenían mucho calor. Bram escuchó una rama partiéndose y miró a su lado, viendo a Chimuelo tratando de alejarse, parándose en seco al oír su propio ruido, girando la cabeza para verlos, visiblemente incómodo. La muchacha también volteó a ver a Chimuelo, luego, se separó de Bram, adquiriendo un gran sonrojo. Eso fue, ella no supo qué decir, levantándose para tomar distancia, sintiendo aún más calor, uno que, a diferencia del de hace unos instantes, no le agradaba temiendo por su relación con Bram. Ella intentó disculparse, solo para darse cuenta de que no podía ni hablar. Chimuelo se acercó a ella, empujándola suavemente con su hocico y frotando un poco su ala con la espalda de Ika antes de irse para dormir colgado de la rama de un árbol. Ambos chicos miraron al Furia Nocturna como si fuera lo más interesante del mundo, hasta que cerró los ojos y, aparentemente, se durmió. Lo siento, eso solo que pensé que estaría bien. Ika abrazó su brazo izquierdo, rascándolo con nerviosismo, teniendo una expresión preocupada viéndola. Bram no respondió, simplemente se acercó y plantó un suave beso en su mejilla. Ika acarició su cachete, impresionada, disminuyendo su rubor de vergüenza. ¿No ves hasta mal? Bram alargó intencionalmente la palabra, sonriendo con suavidad nuevamente. El sonrojo de la muchacha regresó, lo que causó una pequeña carcajada en el pelinegro. Ella también se rió nerviosamente, acercándose a él para recargar su cabeza en su hombro. ¿Eso significa que no te importaría que te dé más de esos? Ella preguntó, sonriendo. Había pensado que al momento de decir algo así iba a ser un amasijo de nervios, pero ahora se dio cuenta de que una cosa. Sabía que era lo que él iba a decir. Bram la rodeó con sus brazos, acercándola hasta que pegaron sus cuerpos nuevamente. Solo si tú me dejas dártelos igual, le susurró, acariciando su cabello. Ella asintió, relajándose, como si lo de hace unas horas no hubiera sucedido, como si lo de mañana no existiera. Bram sabía que posiblemente lo que la carcomía regresaría apenas esta sensación se atenuara, así que, con algo de nervios, habló. ¿Quieres que duerma contigo esta noche? Preguntó, le sacó una risa a la castaña, como si hubiese adivinado lo que pensaba, y todas las demás. Ika habló en voz baja, abrazándolo más fuerte, sintiendo ganas de llorar por lo considerado que era un abrazos. Se fueron, sin despedirse de Chimuelo, pues pensaban que ya estaba dormido y que despertarlo lo molestaría. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, el dragón abrió los ojos, viéndolos irse, rodó levemente los ojos y volvió a cerrarlos, ahora durmiéndose de verdad. Fin del vídeo. Con esto finalizamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyarme y seguir subiendo contenido. No olviden comentar para cualquier sugerencia o recomendación. Nos vemos en el próximo vídeo.